¿qué tal? Muy buenos días. Soy Jesús Jiménez Román, médico especialista en oftalmología con la subespecialidad en glaucoma. Gracias al Colegio Mexicano de Glaucoma y a Glaucoma México por la oportunidad de estar hablando con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema que es fundamental, muy relevante, particularmente para los pacientes con riesgo para desarrollar glaucoma. El glaucoma, como ustedes saben, es una enfermedad que se caracteriza la mayor parte de las veces de un aumento de la presión intraocular, pero particularmente es esencial el daño que existe en el nervio óptico y que en consecuencia produce alteraciones o cambios en los campos visuales. El sospechoso de glaucoma es una entidad dentro de este espectro que es la enfermedad, que se caracteriza precisamente por algunas particularidades que vale la pena mencionar. Pero antes de eso, quisiera yo comentarles sobre la importancia que ha tenido la ciencia a través de las últimas décadas en el desarrollo de numerosas alternativas, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento de diversas enfermedades. Y el glaucoma el glaucoma es uno de los aspectos realmente que hoy en día cobran particular importancia, porque precisamente gracias a la ciencia y esta tecnología se han llegado a desarrollar múltiples aspectos que van a llevar a tener un diagnóstico mucho más oportuno y en consecuencia un tratamiento más temprano. La enfermedad de glaucoma hoy en día se conoce como una enfermedad de difícil diagnóstico. De difícil diagnóstico porque nosotros conocemos algunos aspectos de la enfermedad. Son pocos los factores que realmente conocemos a profundidad y otros realmente están escondidos, están apenas tratándose de dilucidar, como ustedes pueden ver en esta fotografía que yo he llamado el iceberg de glaucoma, en donde ustedes pueden ver que en la superficie encontramos y tenemos algunos aspectos de la enfermedad, síntomas, signos, pero hay otros elementos que están en la profundidad de ese iceberg y no se conocen realmente. Por eso es muy difícil el diagnóstico del glaucoma, incluso cuando ya está establecido, pero es más complejo aún el hecho de diagnosticar o de descubrir a un paciente con riesgo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, cualquiera que sea cualquier individuo se enfrenta a un problema, muchas veces nuestra visión va a depender desde el ángulo donde estamos viendo este problema. Y se requiere de varios elementos para llegar realmente a la solución o a la resolución de estos problemas. En medicina sucede algo muy importante, porque si nosotros vemos en diferentes ángulos un problema, tenemos una oportunidad para tener una mayor conciencia, una mayor oportunidad para establecer diferentes rutas o caminos en el diagnóstico y en el tratamiento de un padecimiento en particular. Lo primero que hay que pensar de un paciente que tiene glaucoma o que sospechamos que tiene glaucoma es que efectivamente exista la posibilidad de que este padecimiento esté en el organismo, en el desarrollo, y que la enfermedad que está presente y que a veces es difícil diagnosticarla, nosotros la tengamos en la mente siempre y cuando haya algunas particularidades para establecer este diagnóstico de riesgo. Actualmente se conoce más, se ha establecido mejor las características del paciente con riesgo o del paciente sospechoso de glaucoma. Esta fotografía que ustedes ven aquí es una fotografía que habla sobre las diferentes formas en cómo se clasificaba
al sospechoso de glaucoma hace 20 años. La verdad no era muy clara la definición. El día de hoy tenemos ya diferentes aspectos para clasificar con mucho más certidumbre lo que es un paciente sospechoso de glaucoma. Muchas veces el paciente sospechoso de glaucoma, para el médico incluso, o para las personas que oyen este diagnóstico, pareciera como si les dijeran, es que el médico no me dijo, creo que tengo principios de glaucoma, es que no sabe si tengo glaucoma. Y el término sospechoso de glaucoma es una categoría dentro de la enfermedad. Es importante aquí mencionar que, insisto, el daño en el paciente con glaucoma, el órgano blanco, el eje de la enfermedad, está precisamente en el daño al nervio óptico. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, es la cabeza del nervio óptico. Es donde nosotros, como especialistas en glaucoma, ponemos nuestro mayor esfuerzo para determinar si existe alguna alteración o algún daño. Hoy día nos valemos de diferentes elementos diagnósticos para poder llegar a un diagnóstico apropiado en aras de una detección temprana y un tratamiento oportuno. Muchas veces es difícil establecer la línea, que es muy delgada a veces, entre un paciente que tiene riesgo o sospechoso de glaucoma a un paciente que ya tiene la enfermedad. Hay veces que también en nuestra vida no sabemos si realmente está anocheciendo o está amaneciendo, como una frase de Macbeth en donde se menciona cuál es la noche, si realmente los últimos rayos de ese día o realmente cuál es el cambio entre el día y la noche. Es un poco a veces lo que a nosotros como médicos nos pasa para determinar y saber realmente si esa línea tan delgada entre el diagnóstico de glaucoma ya establecido y un paciente que tiene riesgo para desarrollar la enfermedad. Pero finalmente, ¿cuál es la definición de la enfermedad? Es aquel individuo que tiene por lo menos un factor de riesgo para desarrollar este padecimiento. Y aquí es lo importante, sin alteración en el campo visual y sin alteración en la cabeza del nervio óptico, en el nervio óptico. Entonces, el paciente sospechoso de glaucoma va a ser aquel paciente que tiene algún factor de riesgo, pero sin alteraciones en su campo visual ni en su nervio óptico. Porque aquel que tuviera alteración en el campo visual o en su nervio óptico ya se cataloga como glaucoma. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo más relacionados con este padecimiento? Dentro de los factores de riesgo mayormente relacionados con este padecimiento está la presión intraocular elevada, está la edad por arriba de 60 años, está también los antecedentes de miopía, enfermedades vasculares como hipertensión arterial y otras como diabetes. También son enfermedades que se relacionan con este padecimiento. Finalmente, creo que es muy importante para el médico, pero también para la persona que está con riesgo de desarrollar esta enfermedad, de estar muy claramente informado de lo que es este padecimiento. De hecho, estas intervenciones que estamos teniendo a través de esta página tienen por objetivo dar esta información a los pacientes que están ávidos de conocer, de saber de su enfermedad, no solo porque la padezcan, sino por familiares que de alguna forma están interesados en conocer más. ¿Qué pasa con un paciente que tiene sospecha de glaucoma? Un paciente que tiene sospecha de glaucoma, insisto, es una entidad, es una parte de ese espectro que es la enfermedad, y es muy importante
que si tiene alguno de estos factores de riesgo que acabo de mencionar, hipertensión ocular, edad arriba de 60 años, antecedentes de miopía, enfermedades vasculares como hipertensión arterial o diabetes, o también algo muy importante, que alguien en la familia tenga glaucoma o algún familiar directo haya padecido o padezca de esta enfermedad. Es muy importante que acudan con el especialista en glaucoma. No todos los pacientes que tengan algunas de estas características van a desarrollar la enfermedad, pero algunos sí lo podrán desarrollar. Por eso es importante que estos pacientes que ahora no tienen daño, pero que sí tienen alguno de estos factores de riesgo, acudan con el especialista, con el oftalmólogo, para que evalúen. Y si no hay ninguna alteración, ningún defecto, cada año tendrían que ir para estar revisándose, porque la enfermedad es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no causa síntomas, de tal forma que aquellos pacientes con riesgo tienen la oportunidad en algún momento, si desarrollan la enfermedad, de establecer un diagnóstico temprano, antes de que afecte el campo visual, y con esto poder lograr una visión útil el resto de su vida, dado que se están tratando en forma oportuna. Pero la única forma de poder lograr este diagnóstico oportuno es que estos pacientes con riesgo acudan a su oftalmólogo y se revisen periódicamente. Hay una oportunidad de poder tener una visión útil en estos pacientes, en estas personas que tienen riesgo. Pero también está en el paciente que ya tiene glaucoma. No hay que perder esa esperanza, esa posibilidad de pensar que aún cuando se tenga esta enfermedad, las posibilidades que tenemos hoy para conservar una visión útil son mucho más amplias de lo que hace 10 años se contemplaban. Por eso nosotros como médicos y ustedes como pacientes tendremos que recorrer un camino quizá largo, azaroso y en muchas ocasiones muy difícil de entender para el paciente y para los familiares. Pero en ese camino estamos seguros que si ustedes se comprometen junto con su médico tratante podrán lograr expectativas mucho más alentadoras, quizá si hay ese compromiso tanto del médico como del paciente, y poder en un camino conjunto, en una actividad comprometida por médico-paciente, lograr preservar la visión de una enfermedad que puede ser muy discapacitante. Finalmente, mi recomendación y mis sugerencias vuelven otra vez no solo al paciente con glaucoma, sino al paciente que tiene riesgo, insisto, aquel paciente que tenga un factor de riesgo o varios factores de riesgo, acudan a su oftalmólogo y véanlo periódicamente. Muchas gracias. Pues vamos a las dudas, a ver si alguien... Juan Carlos le pregunta: buen día doctor, ¿cuáles son los avances para regenerar nervio óptico que fue dañado por glaucoma? Hoy en día hay una serie de investigaciones relacionadas con la renovación y neuroregeneración de las células ganglionares y de las fibras nerviosas, pero desafortunadamente todavía no hay una claridad al respecto. Hay muchos estudios que hablan sobre regeneración y hay otros que están en proceso. Todavía no tenemos una respuesta sobre eso. De hecho, en nuestro hospital, en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, estamos desarrollando un proyecto en el cual se está tratando de dar una sustancia que pueda regenerar a estos pacientes. Pero estamos en etapas muy tempranas en una investigación básica. Bueno, nos preguntan si tiene síntomas. Sí, esa es esta pregunta es importante porque la mayor parte de las veces el glaucoma no tiene síntomas. Y esto es algo grave
porque el paciente, por lo regular, las personas piensan que en una enfermedad va a haber síntomas que los alerten. Aquí no es así. Aquí el problema es que la enfermedad es silenciosa y el paciente puede tener durante años el padecimiento y no se da cuenta. El problema es que cuando se da cuenta, cuando ya existen síntomas como pérdida de la visión lateral, visión borrosa, ver como a través de neblina o vapor, es porque ya la enfermedad ha avanzado mucho y lo que se ha perdido ya no se puede recuperar. Por eso la insistencia de que acudan aquellos pacientes con riesgo, que todavía no tienen la enfermedad, pero que tienen estos factores, para que acudan con su oftalmólogo, evalúen si ya hay un daño o no, y si no, se siguen revisando periódicamente. La ventaja es que si lo hacen de esta forma, tendrán la oportunidad, en caso de que desarrollen la enfermedad, de tener un diagnóstico en forma temprana y en consecuencia un tratamiento oportuno. Armida nos pregunta, hola, saludos, ¿es hereditario? Sí, les decía que el factor familiar representa uno de los factores de riesgo junto con la hipertensión ocular más importante. De tal forma que aquellas personas que tengan familiares directos con glaucoma, es muy importante que acudan a una revisión, sobre todo después de los 40 años. Dulce nos pregunta, buenos días, ¿qué es la macropapila o pupila? No, yo pienso que están hablando de una megalopapila. La megalopapila nos habla de un nervio óptico grande, que también es otro factor de riesgo. Aquí es muy importante recalcar, subrayar, que el nervio óptico es el eje de la enfermedad. Entonces, aquellos pacientes, aquellos individuos en donde se observan nervios ópticos grandes, ya sea por una miopía elevada o porque es una variante de sus organismos, de sus características físicas, es importante revisar porque sabemos que muchos de estos pacientes que tienen nervios ópticos grandes con excavaciones amplias podrían llegar a desarrollar glaucoma. La miopía está asociada al glaucoma. Entonces, es un factor importante el revisar y ver las características del nervio óptico. Esto solo lo puede hacer el oftalmólogo. Y él es el único que puede determinar si tiene un nervio óptico con sospecha o con riesgo para desarrollar este padecimiento. Okay. Guadalupe nos pregunta, se me ponen los ojos rojos por temporadas, ¿eso puede ser por glaucoma? Insisto, la mayor parte de las veces el glaucoma no tiene síntomas. Cuando tenemos el ojo rojo pueden ser múltiples factores, desde cuestiones ambientales, problemas relacionados con sustancias o aplicación de cremas alrededor de los ojos, o una infección, una conjuntivitis, o incluso cuestiones más severas como inflamaciones intraoculares. Así es que aquí lo importante es acudir con el oftalmólogo para evaluar y saber cuáles de estos factores o elementos están condicionando el ojo rojo. Okay. Ana nos pregunta, ¿tiene cura el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que no se cura. El glaucoma se controla. Y nuestro esfuerzo como médico, como especialista en glaucoma, está en lograr que ese padecimiento no progrese. Por eso, entre más temprano logramos hacer el diagnóstico, mayor oportunidad de mantener una visión útil el resto de su vida. También nos pregunta, ¿qué tratamientos existen para controlarlo? Bueno, el glaucoma, en principio, el objetivo es controlar la presión intraocular, reducir la presión intraocular, y esto se hace con medicamentos la mayor parte de las veces en forma inicial, cuando el glaucoma está iniciando. Pero hay veces que se requiere otros tipos de tratamientos, también dependiendo del tipo de glaucoma, porque el más común tipo de glaucoma se denomina glaucoma primario de ángulo abierto, pero hay otros tipos de glaucoma relacionados con padecimientos, con enfermedades sistémicas, etc. Pero finalmente el glaucoma o todos los glaucomas tienen por objetivo reducir la presión intraocular en la mayor parte de los casos, y en consecuencia, al reducir la presión intraocular estamos disminuyendo el riesgo para progresión de esta enfermedad.
Y se lleva a cabo esta reducción con tratamiento médico. A veces les decía, dependiendo del tipo de glaucoma o la severidad del glaucoma, se utilizan otras alternativas como láser, como cirugía, etc. Hoy día tenemos alternativas muy variadas para el tratamiento de la enfermedad, dependiendo del caso, individualizando al individuo, dependiendo también de las características propias de la enfermedad, de la importancia del daño. Entonces, afortunadamente contamos con alternativas y podemos lograr mantener un control adecuado de este padecimiento. Una cosa también importante señalar aquí, que muchas veces se piensa que hipertensión ocular es igual a glaucoma. Es una parte importante de la enfermedad en muchos casos, pero también sabemos que hay pacientes que tienen presiones normales y tienen glaucoma. No hay que confundir ni pensar que presión alta es igual a glaucoma. Lo importante de la enfermedad es que daña al nervio óptico con presiones normales o con presiones altas. Aún así, el objetivo es reducir la presión intraocular. Okay. Ricardo nos pregunta, tengo 17 de presión, pero no me han dicho si tengo glaucoma. Bueno, otra vez, insisto, si nos fijamos nada más en la presión, nos estamos equivocando. El glaucoma es una enfermedad que hay que tomar varios elementos para hacer el diagnóstico. Uno de ellos, y sin duda el más importante, es el daño al nervio óptico y a la capa de fibras nerviosas. Si hay daño en el nervio óptico, con ciertas características, con ciertas particularidades que conocemos bien los especialistas en glaucoma, y esto se relaciona con daño en el campo visual, ese paciente tiene glaucoma. Ahora, hay pacientes que tienen presiones de 17 como nuestro amigo, pero si no tiene alteración en el nervio óptico ni en el campo visual, es un paciente completamente sano, porque la presión normal, digamos, por darle algún término, es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Incluso hay pacientes que pueden tener presiones más altas, 22, 23 milímetros de mercurio, y no tienen glaucoma. A esos individuos se les cataloga como hipertensos oculares. Y son pacientes que hay que estarlos vigilando porque en algún momento podrían llegar a desarrollar la enfermedad. Pero recuerden ustedes lo que hablamos hace un rato, que un paciente con riesgo, un paciente con sospecha de glaucoma, por lo menos tiene que tener un factor de riesgo para considerarse así, pero no tiene alteraciones ni en el nervio óptico ni en el campo visual. Lupe nos pregunta, se me acortó la vista porque se me subió el azúcar, ¿qué puedo hacer? Bueno, la diabetes es una enfermedad que provoca cambios vasculares muy importantes a todos niveles. Y en el ojo no es la excepción. De tal forma que cuando hay estos cambios vasculares hay exudados, hay salida de plasma hacia los espacios intersticiales de la retina, hacia las diferentes capas de la retina, y esto provoca el acúmulo de líquido que finalmente va a provocar cambios en la visión, particularmente si está en la zona de mayor visión denominada mácula. Así es que lo importante es acudir primero con un especialista, un internista, un endocrinólogo, para que controlen el azúcar. No es posible dar un tratamiento oftalmológico completo si no hay la atención debida a esa diabetes. Y, por supuesto, acudir con el oftalmólogo para evaluar qué lesiones tiene y cuál es la razón por la que está bajando la visión. Ok, Nacho nos pregunta, ¿cómo podemos contactarnos con usted, doctor? Bueno, en la página del Colegio Mexicano de Glaucoma están nuestros datos. Pueden buscar a mí directamente ahí y localizarme. Seguramente en un momento más, cuando terminemos esta transmisión, aparecerán las alternativas que tienen ustedes para buscar especialistas en glaucoma. Ok, también nos preguntan, ¿a partir de qué edad se puede dar glaucoma y debo de acudir al oftalmólogo? Bueno, el glaucoma por lo regular, el más común tipo de glaucoma, después de los 40 años,
aparece la enfermedad con mayor frecuencia, pero puede aparecer antes. La prevalencia de la enfermedad se duplica después de los 60 años. En nuestro país, calculamos, habrá aproximadamente unos 4 millones de personas, 6 millones de personas con este padecimiento. Aquí lo importante es que como no hay síntomas, el 75% de estos pacientes que tienen glaucoma no lo saben. Por eso es importante, insisto, que los pacientes con riesgo, con alguno de estos factores que ya hemos mencionado repetidamente, acudan con su oftalmólogo, con su especialista. No hay una edad en particular, es más común después de los 40 años, se duplica la prevalencia de la enfermedad después de los 60 años. Y aquí una cosa súper importante, dentro del mundo, la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país es mucho mayor que la observada, por ejemplo, en los europeos o en los escandinavos, en donde puede ser hasta de un 0.5 a un 1%. En México, en Latinoamérica en general, podríamos pensar que está esta prevalencia de la enfermedad en un 4%. Y también parece ser que esto tiene que ver con un factor racial, porque también en los negros encontramos, en la raza negra, encontramos una mayor prevalencia de la enfermedad. Ok, bueno, ya terminamos las... ¿Alguna pregunta extra? Griselda nos pregunta, mi mamá tiene y va perdiendo la vista, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, pues primero acudir con un oftalmólogo, evaluar cuáles son las razones por las cuales ha perdido la vista. Pueden ser tan simples como necesitar lentes, anteojos, hasta llegar a tener un padecimiento como catarata, glaucoma o retinopatía diabética, que por cierto son las enfermedades más comunes en todo el mundo. Pues nos despedimos. Sí, ok. Nada más una pregunta final. ¿Cada cuándo debo ir al oftalmólogo? Nos pregunta Guadalupe. Bueno, cualquier individuo requeriría de por lo menos una visita al año, pues a partir de los 40 años. Si son niños que están entrando a la escuela, valdría la pena antes de entrar a la escuela, pues que acudieran al oftalmólogo para ver cómo está su condición visual. Ok, bueno, ya se terminaron las Muchísimas preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias.